Bendiciones de lo alto. Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gloria a Dios, emocionadas. ¿Verdad que sí? Amén. Después de este hermoso tiempo que pasamos glorioso. Cercanas a la presencia de Dios, cercanas unas a otras, pero llevando el distanciamiento, Angie. Correcta, estamos distanciadas. La palabrita clave, pero sobre todo cercana a Dios y a su palabra, a la palabra que nos edifica, a la palabra que nos llena, a la palabra que obra en nuestras vidas. Y en este día, antes de comenzar el estudio que tenemos, el estudio de Éxodo, que yo sé que va a seguir siendo poderoso, quiero compartir una porción que se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5, gloria a Dios, a nivel del versículo 16. Y dice la palabra: estén siempre contentos, Angie. Oren en todo momento, en toda circunstancia, en todo tiempo, buenos y malos, aprendamos a orar. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. No alejen de ustedes el Espíritu Santo, y si Él les da la capacidad de profetizar, no la desperdicien. Pónganlo todo a prueba, pero quédense con todo lo bueno. Gloria a Dios. Pongamos todo a prueba, pero quedémonos con lo bueno, con lo que es justo, con lo que nos edifica, con lo que nos sacia, que es la presencia de Dios. Así que comenzamos una vez más y esta vez vamos a orar. Te invito a conectarte, no solamente a conectarte tú, sino a invitar a alguien que también participe de esta sana doctrina. Pero no estamos hablando de una secta, estamos hablando de la palabra verdadera de Dios, que es la doctrina que nos edifica. Así que vamos a orar, Angie. Vamos a encomendarnos al Todopoderoso en este día para seguir alabando y glorificando a Dios, porque yo sé que tú estás preparada para adorar al Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan precioso que tú has permitido en nuestras vidas. Damos gracias porque una vez más podemos estar delante de tu presencia y aprender de esta sabia, Señor, palabra, aquella que nos transforma, que nos redarguye, Señor, que nos trae la gloria tuya a nuestras vidas. Gracias por ella. Mira ahora que vamos a adorar tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, Señor. Adoramos y bendecimos el nombre de Dios. Gloria a Dios. Angie. Gloria a Dios, amén. Seguimos buscando el rostro del Señor, amén. Cada día, en cada momento, porque es algo que debe repetirse diariamente, amén, el buscar el rostro del Señor, aleluya. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu justicia y tu gloria, te buscaré y te encontraré. Te llamaré y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Así es. Amén. Y allí te encontraré, coronado de gloria y majestad. Aleluya. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu justicia y tu gloria,
te buscaré y te encontraré, te llamaré y tú responderás, te tocaré la puerta y tú la abrirás y allí te encontraré, coronado de gloria y majestad. Te buscaré y te encontraré, sí Señor, te llamaré y tú responderás, te tocaré la puerta y tú la abrirás allí te encontraré, coronado de gloria y majestad. Aleluya, amén, así es. Si le buscamos a Él, le vamos a encontrar, porque cercano está Jehová para aquellos que le buscan. Amén. Gloria a Dios. Tremendo tiempo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así bramamos nosotros por el Dios eterno. Le buscamos y cuando le buscamos le vamos a encontrar. Pero cuando le encontremos seremos saciados del bien de su casa. Gloria a Dios. Tremendo tiempo donde podemos alabar y bendecir el nombre de Dios. Y seguimos hacia adelante con este tiempo de estudio, y ahora está con nosotros nuestro amado pastor, amado Silverio Nivar Rivas. Amén. Así es, pastor. Bienvenido, pastor. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que siempre nos siguen en las redes, ¿verdad? Nos ven, a los hermanos de la iglesia local y a cada hermano y amigo de cualquier otro lugar donde quiera que estén, que siempre dan seguimiento a lo que es este tiempo de estudio bíblico de la palabra de Dios, que es tan edificante para nuestras vidas. Podemos aprender cada día tantas cosas nuevas y de verdad que glorificamos a Dios por su palabra. Es ese recurso que ha dejado el Señor para este mundo tan necesitado de conocer el carácter de Dios, conocer cómo es Dios. Hay mucha gente diciendo que nunca ha visto a Dios, que no sabe cómo es Dios. Si tú quieres saber y conocer el carácter de Dios, lee la palabra, estudia la palabra de Dios, te darás cuenta realmente cuál es el carácter de Dios, qué quiere Dios que tú hagas en tu vida. No es necesario que venga un destello de un rayo, una luz brillante que te quede casi ciego para tú saber que Dios se te apareció. No, Dios está ahí, está cerca de ti, está cerquitita, está en tu corazón, está en un momento donde tú puedas tener una necesidad. Dios está ahí. Solamente lee su palabra y te darás cuenta que Él ahí está escondido, ¿verdad? Ahí está, solamente tienes que escudriñarlo para poder encontrar cuál es su carácter, qué es lo que Dios quiere hoy para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Pastora, y gloria a Dios que usted está con nosotros hoy, qué bueno. Gracias, pastor, gracias. Es un honor para mí que usted esté ahí. Ay, muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Entonces, en semanas anteriores, en otros momentos han estado otros hermanos, hijos en la fe, de una forma bien tremenda también, pero usted, pastor. Amén. Gloria al Señor. Se me ponen celoso, pastor. No, ellos saben, cada uno de los hijos espirituales que tenemos, que han desfilado por aquí, ellos saben, claro que sí. Gloria al Señor. Bueno, pues en esta hora vamos a pasar al capítulo 26 del libro de Éxodo. Para los que nos sintonizan o quizás nos dan seguimiento a partir de hoy, estamos hablando del libro de Éxodo, de tantas cosas gloriosas que han acontecido. Y lo último que hablamos, o las últimas cosas que conversamos, estábamos hablando de Moisés, el tabernáculo, algunos detalles un poco quizás superficiales, porque como explicábamos, hablar del tabernáculo hay que entrar en detalles, porque cada detalle del tabernáculo, pastora, nos habla de Cristo. Está Cristo por todos los lados, o sea, hay una enseñanza
en estudios anteriores les explicaba a los hermanos y a los amigos que el Señor permitió tener un ayo, o sea, la ley fue nuestro ayo. Dios enseña a su pueblo tomándole de la mano, y el ayo precisamente explicábamos que era eso, era una persona tomado por el Imperio Romano para que tomase un niño pequeño y lo instruyera, ¿verdad? Que si tenía hasta que limpiar la nariz, se la tenía que limpiar. Si tenía que llevarlo a la escuela, tomaba de la mano, lo llevaba a la escuela para enseñar, para las enseñanzas, pero cuando llegaba a las casas, también le ayudaba a hacer la tarea. Entonces Dios, así es, así Dios fue tomando de la mano a su pueblo para enseñarle cosa por cosa, cada detalle, enseñando de tal forma que se quedara impregnado en su mente, en su psiquis, lo que Dios quería enseñarle. Por eso el tabernáculo, cada detalle que podemos hablar de él, podemos leer de él, habla de Cristo. Sí. No había forma de Dios hablarle a la humanidad de Cristo en el tiempo del Antiguo Testamento, porque no iban a entender nada de eso. Ahora, Dios fue poco a poco instruyéndole a Moisés. Le dijo: cuida por poner por obra, hacer cada cosa que yo te digo del tabernáculo, tal cual te lo estoy diciendo. Por algo Dios le dijo: hazlo como yo te digo. ¿Por qué? Porque cada cosa que él le decía hablaba de Cristo. Amén. Si le decía algo del altar, habla de Cristo. Si le hablaba del sacrificio, hablaba de Cristo. Si le hablaba de lo que era el candelabro o candelero, habla de Cristo. Cada cosa habla del Señor. Amén. Yo quisiera que leamos, empecemos a leer en esta hora, pastora, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, donde hace una reseña de lo que es la ley, de lo que es también de lo que fue el tabernáculo y de lo que fue todo aquel tiempo, ¿verdad? Capítulo 3, pastor. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 11, vamos a leer. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. O sea, lo que pereció tuvo gloria. ¿Cuánto más glorioso será aquello que permanecerá? Así es. El ministerio de Moisés era la ley. Sí. Fue lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que hemos visto. Vemos cómo Dios sacó el pueblo, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios le da agua en el desierto. Un ministerio terrenal, podríamos decir. Óigame, pocos hombres, pastor, en este tiempo ha tenido un ministerio como Moisés. ¿Qué hombre ha abierto el mar rojo? ¿Qué hombre en un momento dado le ha hablado una roca y ha dado agua en este tiempo? O sea, tuvo gloria en lo que era ese ministerio terrenal de Moisés. Hubo milagros tremendos. Dios dio codornices, Dios dio agua en el desierto, Dios proveyó a un pueblo por tantos años, trajo provisión, milagro. Fue tremendo. Dice que tuvo gloria. O sea, tuvo un tiempo de apogeo, un tiempo tremendo en el cual el pueblo de Israel pudo ver toda esa manifestación de la obra de Dios. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Y fue un ministerio de condenación, dice. Fue un ministerio de condenación. O sea, fue algo limitado. En ese tiempo no estaba la gracia. Terrenal también, muy bien. Entonces, dice, si eso tuvo gloria, ¿cuánto más? ¿Cuánto más tendrá gloria el ministerio del Espíritu? Lo que nos ha tocado a nosotros en este tiempo, amén, administrar. Y más aún,
lo que está por venir, más aún lo que Dios tiene preparado para su iglesia. Amén. Luego de ese arrebatamiento, cuando venga el arrebatamiento, cuando vayamos, ¿verdad?, a la morada celestial. Pero aún en este tiempo hay cosas gloriosas que han de acontecer y han de suceder. Amén. Pero así que es poderoso, pastor, ahí en esa parte final que dice que el que perece tuvo gloria. sí, O sea, un ministerio terrenal que perece. Pero la esperanza y la promesa que nosotros tenemos y que abrazamos en este tiempo, dice que hay un ministerio que permanece. amén. Amén. Y que es más eminente. O sea, si el que fue de condenación, el que fue de terrenal, Ley. tuvo exactamente, el que fue de ley, tuvo gloria. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo podemos abrazar la gloria de ese que no perece? Amén. Amén. Es precioso. Yo no sé, no entiendo cómo hay personas que han conocido la palabra, Dicen, lamentable, se pastor. apartan, pero aún estando dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es el conocer a Dios, no pueden saborear y no pueden degustar y entender lo que Dios ha puesto en medio nuestro, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios realmente ha permitido que nosotros administremos en este tiempo. Como dice, si ese ministerio perecedero tuvo gloria, ¿cuánto más será este de ahora, el ministerio del Espíritu Santo? Amén. Amén. Que cada día nos habla, cada día nos ministra, que también hace milagros en medio nuestro, que Dios, el Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro hablándonos, santificándonos, diciéndonos cada cosa. No estamos en un ritual diario, haciendo las cosas cada día, continuamente. No, hay un Espíritu Santo que te da la palabra de hoy, de Dios para tu vida. Amén. O sea, no necesariamente hay que estar en un ritual haciendo lo mismo, con esa religiosidad, ese sacrificio continuo que se hacía en el altar, ¿verdad?, el tabernáculo y luego en el No templo. es una tradición. No es tradición, No es tradición, es una es vivencia, una vivencia de conocer a Dios. Dice que el Espíritu Santo toma de Dios y te lo hace saber a ti, Wow. pero también toma de ti y se lo hace Dios. saber a Dios. O sea que es imposible que nosotros dejemos pasar por alto el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, que es el ministerio del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Así que gloria a al Dios. Señor, alaba a Dios en tu casa donde tú estás, Amén. por lo que Dios ha permitido que tú vivas en este En este tiempo. tiempo. Amén. Dice que los profetas que nos profetizaron, los que profetizaron en el Antiguo Testamento, preguntaban, ¿verdad?, inquirían en qué tiempo, o sea, cuándo iba a pasar las cosas que ellos profetizaban. Mas sin embargo se les dijo, no es para No ustedes, es para ustedes. nos ha tocado a nosotros. Qué Gloria a Dios. bendición, Gloria glorificamos a a Dios por ese regalo de Dios, por ese don inmerecido, esa gracia que nos ha tocado a nosotros en este tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor, en el capítulo 26, solamente en el libro de Éxodo vamos a estar leyendo algunos versículos puntuales, como decíamos en clases anteriores o en intervenciones anteriores. No vamos a entrar en detalle porque en sí el libro, lo que es el tabernáculo, el estudio del tabernáculo, conllevaría un tiempo más específico y más detallado para poder hablar de cada una de las cosas, de los utensilios, de los detalles que habla el libro de Éxodo en cuanto a lo que es el tabernáculo. Por lo tanto, vamos a leer el capítulo 26, versículo 1 y también el versículo 5 y 6. Ok. Dice, el 26 habla del tabernáculo. Sí, habla de los detalles del tabernáculo. Amén. Sí. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. El 5 dice, 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Y harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formarán
un tabernáculo. Amén. Gloria a Dios. El tabernáculo era la iglesia, vamos a decir así, la iglesia del Antiguo Testamento. Era el lugar, el templo donde se manifestaría la gloria de Dios, la presencia de Dios para lo que era el pueblo. Amén. Era el lugar común de todas las tribus. Y Dios le dijo a Moisés, erige el tabernáculo, o sea, hazlo, le dio las instrucciones como debe de hacerlo. Y como decíamos, pastora, cada cosa significaba algo. Cada uno de los colores, cada uno de las indicaciones tenía un significado para este tiempo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el color azul, el color azul habla de la divinidad de Dios, Sí. o sea, habla de lo celestial. Sí. Pero cuando vemos también el color púrpura, habla acerca del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo. O sea, cada color significaba algo, Tiene una representación. tiene una semejanza. Pero cuando habla también, si usted se fija, en esos versículos 5 y 6 habla de que tenían que haber unos corchetes. Sí. ¿Eso para qué era? Para unir las cortinas, para unirla la una con nosotros. ¿Cómo debe de estar la iglesia en este tiempo? Unida. La iglesia, dice, Gloria a Dios. se entreteje, ¿verdad? Como una columna, Como un solo cuerpo. tiene que estar entretejida. Dice, cada músculo, cada tendón, cada parte de la iglesia tiene que ser un cuerpo. No podemos estar nosotros divididos por aquí y por allá. Lo que era el tabernáculo, dice, tenían ciertos corchetes y ciertas partes para unir Unirlas, cada Para cortina. unirlas. O sea, en cierto tabernáculo tenía muchas partes. Cortinas de pieles de tejón, de pieles de pelo de cabra, de lino torcido. O sea, cada detalle de eso era hecho aparte. Ahora bien, todo eso no podía estar suelto, tenía que estar unido. Habla de lo que es el ministerio del Espíritu. ¿Ves? Como vemos una semejanza de lo terrenal a lo espiritual. En lo espiritual nos dice el libro de Efesios de que la iglesia tiene que estar unida. Dice, tiene que ser un solo cuerpo. Dice, se entretejen, ¿verdad? Cada columna, cada músculo, cada cuerpo, cada hueso se entretejen y hacen algo compacto. De tal forma que la mano no le puede decir al pie no te necesito, ni la cabeza no le puede decir al ojo no te necesito, sino que cada uno entretejido hacemos diferentes funciones. Cada parte del tabernáculo, cada cortina tenía una función diferente y un mensaje diferente para cada uno de los hijos de Israel. Cada una un mensaje diferente para cada uno de los hijos. Pero lo precioso que yo veo aquí es aquí en el versículo 6, cuando dice, se enlazarán las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Amén. O sea, que no solamente nos unimos porque queremos estar juntos, sino que al unirse unos con otros es crear una función y enseñarle al mundo o sea, quién es la iglesia de Cristo. Porque cuando las cortinas estaban ahí, como usted decía, pastor, pero cuando ellas se unían, se entrelazaban, entonces era que daba forma a lo que realmente se quería hacer. Si no estaban unidas, era solamente pelo de cabra, muy bonito todo. pieles de tejón, y todo eran parte de lo que entonces eso le habla a la iglesia de Cristo. Así es. Que tenemos gracias, cada uno tiene su gracia, cada uno quiere manifestar la gracia que tiene, pero no hasta que somos entrelazados por medio del Espíritu Santo y juntos nos unimos, nos formamos. Y entonces solo así el mundo verá realmente la gracia de la iglesia de Cristo. Amén. Revelada en nuestras vidas. Es como dice la Amén. palabra. Gloria a Dios, esto es precioso, pastor. Amén, profundo. Es como Muy dice profundo. la unidad del Espíritu. Exactamente. Dios habla en nuestras vidas, nos une. Y por eso muchas veces nos ha pasado que tenemos varios servicios en un día. Y viene un predicador y habla de un mensaje. Sí. Y después viene otro que no se le ha dicho, mira, predica de esto, de aquello, y trae un mensaje donde confirma lo que ya el otro predicador dijo. O sea, es un mensaje tan similar porque hay un mismo espíritu. O sea, hay una unidad en lo que es el mensaje de Dios para la humanidad y para nosotros como iglesia. Acabamos de pasar eso.
O sea, acabamos de tener un congreso Amén. donde hubo un mensaje. O sea, 3 mujeres con 3 directrices, vamos a decir, 3 líneas diferentes, pero si tú los unes, era la misma dirección que cada una de ellas siguió. Así es. Entonces, eran 3 mensajes, pero para dar un solo mensaje. Ujú. ¿Entiendes? Así es. Entonces, así en este tiempo tenemos que estar unidos. Y así lo hace el Señor. Así lo hace el Señor. Nosotros algunas veces decimos, wow, qué coincidencia, pero no son coincidencias. No, claro que no. No son coincidencias, es la dirección de Dios para su pueblo y para cada uno de nosotros. Es lo que Dios habla a su pueblo en este tiempo. Amén. Y es lo que cada creyente, cada hombre, cada mujer que ha decidido seguir a Cristo, saber que usted no está solo. O sea, Amén, amén. usted no es solo. Y usted solo no hace iglesia. Usted solo no puede hacer la perfecta voluntad de Dios, vamos a decir así. Hay otros hermanos, hay otro ministerio, hay otras personas que también tienen función. Entonces, pero en sí, ¿qué es lo que nos une? El Espíritu. El Espíritu Ese Santo. vínculo perfecto, ese vínculo que solamente el Espíritu puede hacer entre una persona y otra. Es como cuando preguntamos, ¿cuál es el don más necesario? No hay un don que sea más necesario, porque No. si yo estoy enfermo o alguien está enfermo, ¿qué hace esa persona con otra persona con un don de palabra de ciencia? Lo que se necesita ahí es el don de sanidad. O si hay alguna pregunta o alguien está hablando lengua, ¿qué se necesita el don de sanidad? No se necesita el don de sanidad, se necesita el don de interpretación de Así lengua. es, Entonces, así es, pastor. cada cosa es necesaria. Lo importante es que estemos unidos, así como eran unidas esas cortinas y eran unidas cada una de esas partes del tabernáculo. Es un mensaje de Dios para nosotros de lo que es la unidad de la iglesia. Claro. Amén. El hombre y la mujer de Dios tiene que ser parte del cuerpo de Cristo. Nunca. Yo siempre me reía porque mi abuela decía, ni siquiera el llanero solitario andaba solo, porque él siempre andaba con "Are you Silver?", su caballo. Sí. Entonces, nosotros como hombres y mujeres de Dios somos parte de un cuerpo. Amén. No somos una célula, somos parte de ese cuerpo, de ese órgano que es el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, dejamos el capítulo 26 ahí y vamos a pasar al capítulo 27. En el capítulo 27 nos habla acerca de lo que es el altar de bronce. Amén. Ese altar de bronce, el altar de bronce era el altar de los holocaustos, pastora. Ay, Ahí hay dolor, sí, hay muerte, Sí. hay sacrificio. eso es así. Hay sacrificio. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Dice el capítulo 27. Harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, y los cuernos serán parte del mismo, y los cubrirá de bronce. Y harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Amén. Según los estudiosos dice que el bronce habla del pecado. Si usted se fija, pastor, en lo que estamos discutiendo, más adelante vamos a ver, y lo hemos mencionado, el tabernáculo tenía diferentes partes, pero había parte que era el lugar santo, el lugar santísimo. Pero si nos fijamos en lo que acabamos de leer, había un altar de bronce. El altar de bronce no estaba dentro del lugar santo o el lugar santísimo. Cada espacio del tabernáculo tenía una función específica. Lo que era el tratar con el pecado, el tratar con el sacrificio, el tratar, ¿verdad?, con la humanidad, el tratar con esa debilidad, con esa paga del pecado, no se puede tratar en el lugar santísimo. Ni siquiera en el lugar santo. Sino que tenía que tratarse en el atrio, había que tratarse afuera. Tenía que pasar primero por ese tiempo de sacrificio para entrar como
justificado, para entrar entonces limpio, ¿verdad? Haber pasado por el lavacro, pasar ya a una posición del lugar santo, lugar santísimo, ya con un nivel espiritual diferente. Vuelvo y repito, en lo que era el tabernáculo, nos habla a nosotros en este tiempo de lo que es el modelo del cielo. Nosotros no podemos entrar a un lugar, a veces nosotros decimos, es que yo no siento la presencia de Dios y yo esto, pero ¿cómo está tu vida? O sea, Amén. tú andas en pecado, andas en mentiras, andas en adulterio, andas en odio, en falta de perdón, en pleitos, en chisme. No te creas que tan fácilmente vas a entrar al lugar santo, lugar santísimo en esas condiciones. No, hay momentos donde tú vas a tener que permanecer un tiempo en el atrio. ¿Cómo? Sí, tienes que agotar un tiempo en el cual tú tienes que llevar a lo que es el altar de bronce, ¿verdad? Consagrarte a Dios y ofrecer ese sacrificio. Claro, estoy hablando espiritualmente, no es que tú vas a llevar un becerro, no estamos hablando de ese tiempo, pero espiritualmente hablando, consagrar tu corazón. Tienes que apartar un tiempo, que pasar por el atrio, ¿verdad? Y luego entonces tú entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Sí. Y eso era lo que pasaba en esta parte de aquí. Había un lugar donde primero había que ofrecer un sacrificio, donde primero había que pasar por ese altar. Los levitas tenían que pasar por ahí, pero también el sumo sacerdote, los sacerdotes también tenían que pasar por ese lugar del sacrificio. Pero cada persona que quería acercarse a Dios tenía que pasar por ese altar. O sea, pastor, que no solamente era la persona, los laicos que tenían que hacer ese rito, vamos a decir, sino aún aquellos que tenían una posición relevante. Los que trabajaban en el templo. Los que trabajaban, los que se entendía que estaban quizás en un lugar de preferencia, igual ellos tenían que consagrarse para poder entrar a aquel lugar santo y aquel lugar santísimo. Dice la palabra en Hebreos que dice que los sacerdotes también tenían, el sumo sacerdote, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio primero por sí mismo, porque también él era sujeto a debilidades y defectos. Cualquiera que sea tu posición, igual tú tienes que traer y consagrarte. Amén. Traer tu vida y consagrarla al Señor. Así en es. todo momento. Así es, y saber que para entrar al lugar santísimo no vas a dar el salto de donde está actualmente, de afuera, ni siquiera en el atrio. De bronce. No, ni siquiera en el atrio. Hay veces que estamos fuera del atrio, ni hemos entrado y queremos saltar a lo que es el lugar santísimo. No, hay un proceso. Amén. Dios nos lleva de la mano para enseñarnos. Mira, no, primero tú tienes que entrar al atrio, y en el atrio ahí vamos a tratar con el pecado, vamos a tratar con la mentira, vamos a tratar con el adulterio, vamos a tratar con... Dios te llama. Por aquellas cosas que están deteniéndonos para llegar a ese lugar. Así es. Pero pastora, al hablar de altar y ver lo que hablas en esta parte, el altar de los holocaustos, ¿sabe? Ahí hay muerte, ahí hay dolor. Sí. ¿Qué significa el altar de los holocaustos? Que allí tiene que haber muerte, tiene que haber derramamiento de sangre. Y cuando hay derramamiento de sangre, hay sacrificio. De pecado, entonces, esa muerte que hay allí significa que tú tienes que morir, significa que tú vas a sufrir, significa que tú vas a quebrantar tu voluntad, ¿verdad? Como un sacrificio, como dice el libro de Romanos, que tenemos que ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo que va a llegar ahí a ese altar, dice, muchas veces va a querer resistirse a morir. Y es ahí, tú tienes que pasar por ese altar para entonces poder entrar. Si hoy podemos nosotros quizás querer que ciertas cosas sucedan en nuestras vidas, vemos ministerios, vemos personas con dones, con gracia, talento, que Dios les habla, pero son gente que muchas veces ya han pasado por ese altar del sacrificio, han pasado por esa parte del holocausto, han pasado donde han dejado, como decía un buen dominicano, han dejado el pellejo, porque han peleado la buena batalla, han sufrido, ¿verdad? Han podido pelear la buena batalla de la fe,
y han podido entrar a una dimensión más profunda con el Señor, al lugar santo, al lugar santísimo. Por eso, amados hermanos, esta porción aquí que nos habla, ¿verdad?, de lo que es el tabernáculo, habla de un tiempo también de sacrificio, un tiempo en el cual Dios le mostraba al pueblo que había que pasar para entonces luego poder pasar al lugar santo y al lugar santísimo. Amén. Así que gloria a Dios. Allí en el altar, en ese altar había muerte, había sacrificio, había dolor. Los sacerdotes y levitas, todos tenían que en algún momento dado atravesar por ese proceso. Así es. Amén. Gloria al Señor. El versículo 20, pastora, y el versículo 21, de ahí mismo de ese capítulo 27 donde estamos, dice: y mandará a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacadas para alumbraros, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que andaran delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Entonces, pastora, si usted se fija, estamos hablando ahí del candelabro o candelero. En esa parte de ahí se pide o se habla acerca de lo que es la lámpara. Esa lámpara tenía que estar encendida siempre. Sí. Esa lámpara tenía que tener un aceite continuo. O sea, en otras palabras, cuando habla de que esta lámpara tenía que estar encendida, habla de que nosotros somos lámpara también. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero también la palabra de Dios nos habla de que nosotros debemos de ser luz también. O sea, donde quiera, hay un himno viejo que decía, o que dice: brilla en el sitio donde estés, puede con tu luz algún perdido rescatar. El hombre y la mujer de este tiempo que le sirve a Dios es una luz también, es una luz en medio de la tiniebla. En tu casa tú puedes ser lámpara, en tu colegio puedes ser lámpara, en tu trabajo puedes ser luz, puedes ser lámpara, en la iglesia puedes ser lámpara, en tu vecindario puedes ser lámpara. Pero, pastora, la lámpara, si no tiene aceite, no va a alumbrar. Y aquí algo que yo puedo ver, pastor, que enfatiza la palabra, y dice aceite puro de oliva. Amén. O sea, no era cualquier aceite, podía ser un aceite de oliva mezclado quizás con otro, pero dice aceite puro de oliva. Entonces, así como usted dice, somos lámparas, somos la luz que brilla de Jesucristo. Nosotros tenemos que purificar para que realmente lo que exhibamos de Dios sea transparente. Amén. Pero también, pastora, esa porción nos habla, y muy acertado de lo que usted decía, y hacía la especificación que dice el versículo, tenía que ser de un aceite específico. Hay cosas que a veces se parecen al aceite, pero no son aceite. Así es. Hay veces que una persona puede tener un talento y te dice: wow, qué tremendo. Una persona puede tener un carisma. Oye, mira cómo habla, mira cómo canta, mira cómo la gente se le acerca. Sí. Pero muchas veces no necesariamente ese carisma, ese talento, ¿verdad? Eso que podemos ver que le agrada a otra persona, no necesariamente es aceite. Cuando habla de aceite, hay un significado a nuestra vida que está hablando de la unción de Dios en la vida del hombre y de la mujer. Es la unción del Espíritu Santo, lo que pone y lo que explota en la vida del hombre, que pueda ser una luz en medio de la tiniebla. El Espíritu Santo, el aceite que permitía que alumbrase aquellas lámparas, es la gracia del Espíritu Santo en la persona. O sea, cuando nosotros podemos ser revestidos del Espíritu Santo y tener ese aceite en nuestras vidas, podemos alumbrar siempre. Y dice continuamente. O sea, no era que el Espíritu Santo tenía que apagarse. No. Por tiempo. Recuerdo una cita, pastora, que dice, creo que fue en el tiempo de Elí. Dice: y antes que la lámpara del Señor fuese apagada. Qué lamentable cuando se apaga una lámpara. Qué terrible cuando un siervo, una sierva de Dios
se le acaba ese aceite. Sí. Qué triste, ¿verdad? Cuando alguien se aparta del Señor, se descarría y ya esa luz que alumbraba en ese lugar se apaga. Aquí habla de que tiene que haber un aceite preparado, un aceite especial, que no puede ser sustituido ni con el carisma, no puede ser sustituido con la sabiduría humana, no puede ser sustituido con los talentos humanos que podemos tener, con lo que hemos aprendido. No, hay un aceite que es el aceite del Espíritu Santo. Amén. Cuando habla aquí aceite para lo que era la lámpara del tabernáculo, el candelabro o el candelero, ese aceite tenía que ser específicamente de un tipo de fruto, dice machacada. Dice aceitunas machacadas. Pastora, y cuando habla de machacada, significa que cuando hay que, para usted sacarle aceite, Amén. mire, para usted sacarle aceite a un coco o a esa, en el caso, ¿verdad?, de los hebreos de Israel, a esas aceitunas de oliva, eso significa que hay que machacarlo. Y cuando se habla de machacarlo, hay que darle fuego, hay que darle, exprimir hasta llegar Sí. a tener la esencia Así del es. concentrado de eso. Así es, pastora. Mire, aunque estoy adelantando un poquito, y en otra ocasión he hablado acerca de esto, acerca de lo que era el candelabro del tabernáculo, dice que esa es una pieza que tenía que ser labrada a martillo. Amén. Esa no podía ser hecha de fundición, así de que no, esa tenía que ser labrada a martillo. Ese experto en hacer eso tenía que ser a martillazo, tenía que tener ese expertise para hacer esto. Imagínense esas. Pero también, pastora, lo que era el aceite tenía que ser la oliva machacada. Entonces, mire qué combinación. Para hacer luz, el candelabro primero tiene que tener un proceso El aceite. de ser martillado muchas veces. Ujú. Y duele un martillazo. No. Las cosas que nos pueden pasar para hacer luz, significa para hacer candelabro, significa que usted va a ser martillado muchas veces para poder alumbrar. Y Pero para hacer tener depósito- aceite, Y para hacer aceite, o sea, para hacer ese depósito de ese candelabro, Así tienes es. que dejarte ser triturado y machacado. y machacado. Amén. Para que el Espíritu Santo de Dios pueda fluir en ti y tú puedas tener ese combustible continuo. Es lo que te va a ayudar. Es para eso que la gente ve y dice, wow, es algo diferente. Pero esa muchacha tiene como un brillo tan Un brillo lindo. diferente, una gracia diferente. Simplemente es dejar de ser, entregarse, negarse así para hacer la voluntad de Dios. Y eso es como usted decía desde el principio, en el altar. Ujú. O sea, morirse, ir al altar voluntariamente. Los chivos, cuando lo llevan Se resisten, pero no, esto es voluntario. Dejarte que te machaquen, que te quiten todo aquello de Susi, de Silverio, para que lo que se vea sea lo de Cristo. Amén. Aleluya, eso es precioso. Para que fluya el Espíritu Para que Santo, entonces para hacer pueda luz. fluir el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Y ser luz al mundo. Ser luz en el lugar donde Dios te pone. Gloria Amén, al Señor. amén. Poderoso También tiempo. vamos a pasar al capítulo 28 de una vez, pastora. De ahí vamos a leer versículos 1 y 2 y luego pasamos a los versículos 4 y 5. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y a Aarón y a Nabat, a Abiud, Eleazar y a Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. El 4 y el 5. Las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para los hijos, para que sean mis sacerdotes. Y tomaron oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Amén. Si vemos Qué ahí, hermosura. solamente con aquellos que saben de lo que es elaborar un traje, Ujú. estamos hablando de vestiduras,
cuando vemos cosas, los materiales que se mencionan para esa vestidura, estamos hablando de cosas costosas. Muy costoso. O sea, cuando nosotros hablamos de vestiduras sacerdotales, significa que son cosas costosas en lo que acabamos de leer. De hecho, en la semana antepasada creo que fue que mencionaba, pastora, el costo que había en lo que era la elaboración del tabernáculo. Sí. Y ronda los 5 millones de dólares. La elaboración de todo. O sea, había cosas que iban a ser revestidas en oro. Solamente. Y en piedras preciosas. Rondaba algunos 5 mil dólares. 5 millones de dólares. Así que la vestidura de los sacerdotes habla de cosas preciosas. Y es que para Dios, lo que hacemos para Dios tiene que ser precioso. No podemos escatimar. Así es, no podemos escatimar. A Dios hay que darle lo mejor. Ahora bien, habla también acerca de lo que es ser correcto en el gasto. En que nosotros en un momento dado debemos de invertir bien. Si yo voy a comprar algo para la cosa de Dios, si voy a comprar un púlpito, tengo que hacer el mejor gasto, o sea, dentro de mis condiciones, de mis capacidades. No voy a meterme en un gasto que no pueda sustentar, pero dentro de lo posible, no voy a comprar lo más barato y lo más corriente. No, para Dios siempre debemos dar lo mejor, lo que nosotros realmente entendemos y que Dios nos muestra, ¿verdad?, que es lo mejor. Aquí lo que nosotros vemos eran cosas para la vestidura, materiales para la vestidura, que eran, estaba hablando de oro, dice azul, lino torcido, cosas que eran bien hermosas y que más adelante vamos a ver el desglose de cómo iba a estar todo. El versículo 9 y 10 también, pastora. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Amén. Si usted se fija, pastora, el sumo sacerdote en su vestidura iba a tener en esas piedras los nombres grabados de las tribus, de los 12 hijos de Israel. Pero dice que él iba a llevar eso, ¿dónde? Sobre sus hombros. ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo vamos a buscar porque yo creo que todos conocen la historia, pero está en Lucas 15, del 1 al 7. Habla de la oveja perdida. Cuando dice que la oveja se le extravió a aquel pastor, y dice que cuando la encontró se regocijó. ¿Y dónde la cargó? En sus hombros. Entonces habla de que Dios, o el sumo sacerdote, llevaba sobre sus hombros todas aquellas tribus, todos los hijos de Israel. El Señor nos lleva en sus hombros. Es como decíamos el día pasado, Él nos hace llevar sobre, como llevó a Israel, sobre las alas del águila. Hay cosas que usted ni las siente. Hay momentos donde usted no puede caminar en el lugar terrible, donde quizá el mundo, las dificultades le han llevado. Hay momentos donde es sobre sus hombros que tenemos que estar, ¿verdad? El buen pastor nos lleva sobre sus hombros. Por eso es una imagen donde especificaba allí que el sumo sacerdote llevaría sobre sus hombros lo que es el pueblo, lo que eran las 12 tribus de Israel. Pero si seguimos leyendo también el versículo 15, pastora. Harás asimismo el pectoral del juicio de obras primorosas, y lo harás conforme a la obra del éfod, de oro azul, púrpura carmesí y lino torcido. Amén. Leas el versículo 30 también. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces, el Urim y el Tumim eran 2 piedras que para muchos es desconocido cuál era el uso que se le daba. Algunos estudiosos dicen que era especie de unos dados, como si fueran dados, ¿verdad?, donde se echaba suerte y eso le daba algún tipo de dirección. Pero no existe específicamente una definición correcta y certera que pueda
atribuírsele a lo que dice la palabra de Dios el uso del Urim y el Tumim. Ahora, dice que en ese pectoral, el pectoral tenía como si fuese una funda de doble, o una parte como si fuera un doble fondo, donde esas piedras iban a estar ahí adentro. ¿Y qué sucedía? Dice que tenían que estar cerca del corazón del sumo sacerdote. La voluntad de Dios en el corazón del sumo sacerdote. La dirección de las decisiones, de cada una de las cosas que habían de hacerse. ¿Dónde que tienen que estar? En el corazón. Amén, en el corazón de Dios. Amén. Y es esa enseñanza que Dios quería dar, aún a través de las vestiduras, aún a través del efod, aún a través del pectoral, de cada cosa. Unas vestiduras hablaban de cargar sobre sus hombros, de tener en el corazón de Dios, ¿verdad? En su corazón, el sumo sacerdote, lo que más se asemeja a Dios, tener en el corazón lo que era la voluntad de Dios. Cuántas cosas maravillosas y enseñanzas, como decíamos, pastora, como decíamos, él tomaba de la mano, tómeme de la mano, él tomaba de la mano a Israel y le decía por dónde debía de ir. Pero nosotros leemos eso hoy y lo entendemos, pero Dios a nosotros también nos toma de la mano y nos enseña estas cosas. Aún en este tiempo tenemos que ser guiados, que nuestra voluntad sea lo que el corazón de Dios decida para tu vida y para mi vida. Amén. Que nosotros querramos tomar la voluntad, porque así como usted acaba de hacer, usted me solicitó que tomara su mano. Ahora la decisión estaba en mí, de yo tomar su mano o de no tomar la mano. Así es. Entonces, que el deseo de Dios es que nosotros aceptemos la solicitud de Él llevar nuestras vidas y llevar la dirección y vamos a decir, la decisión de cada uno de nosotros. Así es. Y de hecho, pastora, yo le di la mano, usted ni cuenta si yo le estaba dando la mano para que usted me la diera. Exactamente. Entonces yo tuve que decirle, deme su mano, sí, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros, de la misma manera, Dios está ahí extendiendo la mano y diciendo, mira, con ese lenguaje corporal, ¿verdad? Estoy aquí, te estoy dando la mano. Y llega el momento, ya Dios te habla, pero mira, dame tu mano, que tú por ti mismo no vas a llegar, y te llevo al lugar que es mi voluntad. Amén. Amén. Qué tremendo, qué tremendo. Poderoso. Finalmente, poderoso. 3 versículos más, pastora, y lo dejamos hasta ahí. Versículo 33, 34, y también vamos a leer el 42. Vamos a leer primero el 33 y 34. Muy importante. Del 28, pastor. Capítulo 28, okay. Sí, 33 dice, y 34. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en todas las orlas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá el sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Entonces, había unas campanillas, ¿verdad? Que era campanilla y granada, ¿verdad? Como granada. Sí. Eso habla de dos cosas. Según estudiaba, habla de fruto, la granada es un fruto. Wow. Y la campanilla hablaba del testimonio. Wow. Tu testimonio suena. Ese testimonio tuyo, cuando tú realmente mantienes la fe delante de la presencia de Dios. Amén. Y delante de los hombres, como dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla, dice que el sacerdote, el obispo, tiene que tener un buen testimonio para con lo de adentro y para con lo de afuera. Entonces aquí cuando hablaba de granada, habla de un fruto. Tenemos que tener fruto. También, pastor, o sea, en ese tiempo, cuando el sacerdote entraba a aquel lugar santísimo, había un pueblo expectante. Así es. Que estaba viendo, que esperaba, ¿entiendes? Entonces, ¿qué fruto sería o qué testimonio sería que el que entró a ministrar lo sacaran muerto? Así es. ¿Entiendes? Había un mal testimonio, había un olor putefacto de la vida de esa persona. Entonces, cuando él estaba allá adentro, se escuchaba su testimonio. Amén. Se escuchaba que estaba vivo. Se escuchaban las campanillas. Pero también
dice que había un fruto. O sea, el testimonio tuyo, esa campanilla y esas granadas, habla de fruto y testimonio. Fruto que deben ir juntos. Que nosotros en este tiempo, ¿verdad? En el tiempo de la iglesia debemos también reflejar. Tu testimonio tiene que hablar, aunque tú te quedes callado. Mira, aunque el sacerdote no dijera nada, esa campanilla sonaban. Amén. Y alguien que estaba cercano escuchaba. Aún el ciego escuchaba, ¿verdad? Que había un testimonio que estaba sonando. Wow. Pero también los que estaban allí veían lo que era el fruto. Tú y yo tenemos que tener testimonio y fruto. Fruto y testimonio. Finalmente, pastor, el versículo 42. Dice, y le harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez, y serás desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado o mueran. Es este estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. O sea que Dios cuidó y dejó instrucciones acerca de lo que era la santidad, la pureza. Dice que estos sacerdotes tenían que tener una vestidura, pero debajo de esa vestidura tenían que tener unos calzoncillos especiales que iban desde sus hombros hasta sus muslos. O sea, que le cubría todo el tronco y bajaban hasta sus muslos. Eso era que cuando ellos iban caminando, ni aún así se veía su carnalidad, se veía nada carnal de su cuerpo. Eso habla en este tiempo acerca de lo que es la santidad, acerca de lo que es usted guardarse, acerca de lo que es usted estar cuidando, ¿verdad?, cada parte de su vida, cubriendo cada parte de su vida. Hay un testimonio que hay que guardar. Amén. Hay una santidad que hay que guardar. Wow, sí. Aún mire, aunque lo dice aquí textualmente y literalmente, pero también aún la forma de nosotros vestir, la forma de nosotros hablar, la forma de nosotros conducirnos, todas las cosas que pueda haber en tu caminar diario, tú tienes que cubrirla. Y no puede dar esa apertura a lo que es la carne. ¿Por qué? Porque estás ministrando. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando testificamos, estamos ministrando a otro, lo que es Dios mismo. Entonces, cuando el sacerdote estaba ministrando, tenía que cubrirse completamente. No podía dar a conocer parte de su carne. Hablábamos el día pasado acerca de lo que era los altares. Dice, no tendrá un altar que sea con grada. Eso era precisamente cuando tú ibas a caminar. Cuando subiera, no se viera tu desnudez. Pero aún ahí, en lo que el Señor muestra hoy, lo que acabamos de leer, dice que aún ese sumo sacerdote tenía que tener esa vestidura, ese calzoncillo que iba de sus hombros hasta sus muslos. Entonces, hoy que nosotros ministramos en el altar, hoy que nosotros, mire, usted puede tomar ese texto literalmente. Así es. Literalmente. Pero también tómelo espiritualmente. De las dos formas tenemos que tomarlo. Sí, pastor, tenemos que cuidar nuestra vestidura hoy. Nuestra vestidura hoy, cómo nosotros vestimos, aún cómo nos recortamos. ¿Qué ve la gente de mí cuando yo salgo a la calle? ¿Qué ve la gente de mí cuando yo hablo, cuando yo me visto, de la forma que camino, la forma que yo actúo, que reacciono bajo un momento dado? Soy el sacerdote que ministra en el altar, pero que a su vez lo que muestro muchas veces es una carnalidad, aún con mis propias palabras. Entonces cuidémonos, ¿verdad?, en la forma en la cual nosotros podemos fallar y dejar ver nuestra humanidad. Dios ahí habla de una vestidura interna y de una vestidura externa. Así o sea, es. No solo se preocupa por la vestidura externa, sino que también se preocupa por nuestra vestidura interna. Y en este tiempo nosotros también tenemos que tener cuidado de eso. O sea, nuestra vestidura interna va a ser reflejada por nuestra vestidura externa. Amén. Y si esto, pastora, si este ministerio perecedero, con tantas cosas, tuvo gloria, ¿cuánto más? ¿Cuánto más profundo es el ministerio del Espíritu? Amén. El cual nosotros tenemos que conocer bien claro, bien al dedillo, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que amigo, amado, hermano, amigo que nos sigue
Damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a ustedes a través de estos libros, de este libro de Éxodo. Libro que habla, es el segundo libro de Moisés, pero un libro que, a pesar de esa historia de hace miles de años, nos habla nuestra vida hoy, ministra nuestras necesidades, nos habla de la santidad, nos habla de nosotros tener que guardar cada cosa, ¿verdad? De saber que Cristo está presente en cada parte, en la vestidura, en la elaboración del tabernáculo, en lo que era la lámpara, en lo que era el aceite, todas esas cosas. Habla del testimonio que debemos de guardar, habla de lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Y eso, pastora, no estamos nosotros entrando en profundidad de lo que es el estudio del tabernáculo. Amén. Y mire cuánto hemos aprendido. Así que glorificamos a Dios. Vamos a orar en esta hora. Si hay alguien que no conoce a Cristo, mira, te exhortamos a que te acerques a Dios. Amén. Seguro hay un pastor, seguro hay un amigo, seguro hay alguien cerca de ti. Si no es así, pues mira, ahí en el pie de lo que es esta pantalla va a aparecer un mensaje, un teléfono o en lo que es en Facebook, donde tú puedes contactarnos a nosotros para ayudarte espiritualmente. Porque necesariamente el hombre tiene que llegar a Cristo para poder conocer su voluntad y poder andar en sus caminos. Por eso dice la palabra de Dios en uno de los salmos: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Dice: aquel que es limpio de mano, aquel que es puro de corazón, aquel que no ha inclinado su corazón a cosas vanas, aquel que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Tantos detalles que hay que hacer para estar en el tabernáculo de Dios, y Dios te llama a eso. Y Dios no hace excepción de personas, no te va a dejar a ti, no. El que se aleja es el hombre mismo de Dios. Por eso te hace un llamado hoy a que puedas acercarte a Cristo, para que conozcas a Dios y que entonces empieces a andar en su perfecta voluntad. Y quiero orar en esta hora para que ciertamente nosotros podamos permanecer firmes y aquellos que no conocen todavía al Señor puedan acercarse a Él. Amén. Gloria al Señor. Padre amado, gracias te damos en esta hora. Gracias por este tiempo en el cual tú nos has permitido llevar esta palabra a este pueblo. Gracias por todos los amigos y hermanos que nos han sintonizado y que han visto, Señor, este tiempo de estudio. Te pedimos en esta hora que tú les guardes, que tú les protejas, Padre, y que cada palabra que hemos hablado pueda llegar a sus corazones y puedan ser edificados, santificados, Señor. Poder ser afianzados, Señor, en tu palabra. Cúbrelo, Dios, en tu verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Amén. Padre, gracias por este tiempo y oramos para que tú guardes y cubra siempre, Señor, nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, la pastora Susi de Nival, mi amada esposa, gloria al Señor, por más de 29, 30 años juntos, gloria al Señor, y ahora pastoreando aquí la iglesia Nuevo Testamento de Higüey, ya hace unos 15 años, pastora, más o menos, estamos aquí en Higüey. Gloria al Señor. Te decimos que estamos más que agradecidos de Dios y darte las gracias a ti por haber sacado el tiempo para compartir con nosotros en este momento, y te decimos hasta una próxima entrega. Dios te bendiga y te guarde.